tratar de mandar presentación juntamente con la solicitud, para que tengan ya el resto de clase y no tengamos tantos inconvenientes. Muchos me escribieron y me mandaron a decir que les había ido excelente, y pues qué bueno, gracias a Dios. Así que vamos a seguir con la clase. Me alegro de que estemos nuevamente por acá. Y si yo les digo, si alguien tiene dudas, puede escribir puede escribir por el correo, si es necesario, y si no, pues creo que las presentaciones y las explicaciones que hemos dado, creo que si no han sido suficientes, por lo menos creo que han alcanzado el objetivo que pretendemos. Yo sé que se confundieron un poquito también con el asunto de las preguntas que subían en la prepresentación, pero yo siempre tomé en cuenta esas preguntas para ponérselas también dentro del contexto que tenemos aquí. Así que lo que yo le doy es para complementar más el conocimiento académico, y que en un momento dado ustedes no tengan inconveniente para responder sus preguntas, que son bien sencillas. Hoy no van preguntas en esta presentación. Las preguntas se las voy a enviar el próximo sábado al iniciar la presentación, para que ustedes tengan un poco más de tiempo a leer, y el sábado las van a responder. Entonces, lo que voy a hacer es que se las voy a mandar, pero posiblemente ya ahorita con la presentación, para que también las vayan leyendo. ¿Estamos? Si no hay más dudas, pues ya vamos a arrancar. Estamos a 3 minutos de empezar. ¿Nadie quiere preguntar algo a alguien de empezar? ¿No? Bueno, solo me avisan si miran la presentación para poder arrancar. ¿Miran la presentación? Afirmativo, Oleg. Ok, pues entonces si ya alguien la ve, creo que podemos arrancar. Entonces, si gustan, cierren micrófonos. Voy a tratar de ir siempre un poquito al pie, porque es demasiado la información, y yo trato de condensarla en el tiempo necesario para que no tengamos inconvenientes. Pero voy a ir haciendo un poco de resumen de algunas cosas para concluir. Ya para la otra semana les voy a pedir que empiecen a leer una ley y algunos artículos que aquí les doy, para que ustedes los trabajen ahí en su casa, ¿de acuerdo? Bueno, las clases pasadas terminamos siempre con algo de la época contemporánea. Ya habíamos terminado entonces la forma en que se había tratado el decreto 900 de repartirnos. Sin embargo, siempre fue complicado, y concluimos que en 1954 ese decreto 900 fue derogado. Hoy vamos a hacer una medio reseña aquí para que ustedes ya vayan aterrizando, y con esto estaríamos terminando prácticamente parte de esos gobiernos que nos han complicado, pero que nos han complicado la vida totalmente, ¿verdad? Entonces, fíjate que estoy dando la clase, pero ahí oíme. Entonces voy a tratar de explicarles la clase sin mayores contratiempos, y vamos a tratar en el camino, que vayan ustedes sacando sus dudas. Bueno, entonces arrancamos con la tenencia de la tierra. ¿Me oíste? ¿Te puedo hablar en un ratito? Solo termino la clase. Bueno, entonces la tenencia de la tierra, ahí pueden ver ustedes la primera ley contemporánea con la reforma agraria, un cambio rápido de las relaciones sociales establecidas por la mayoría de la población. Ella solo era posible realizarla en su magnitud cuando una clase social logra agruparse a través de sus intereses y la mayoría de las otras clases. Esto fue parte de la clase anterior, cómo se agruparon, cómo se armaron los grupos para poder lograr de alguna manera extraer o buscar alguna medida que se lograran repartir de las tierras. El cambio planificado en la tierra agrícola a propiedad, utilizando los métodos cultivo de relación con la economía, cuyo objetivo político es la abolición de las antiguas reformas feudales coloniales de la propiedad en la tierra, siempre con el afán de eliminarlas. Esto fue clase pasada. Acuérdense que el decreto 900 tenía como finalidad establecer de alguna manera cómo abolir esas formas de esclavitud que se tenían con los campesinos.
La tenencia de la tierra y la conflictividad agraria en Guatemala. ¿Qué contiene? Contiene las recomendaciones que emite el Observatorio de Gasto Social con el contexto de la firma de los acuerdos de paz. Aquí ya vamos hablando un poquito de los acuerdos de paz y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denominado ECOSOC. Esto es también parte de este ECOSOC, es una agrupación que también está respaldada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con una serie de observaciones que remarcan la necesidad de superar resistencias de reforma con finalidad de eliminar intereses creados en tiempos pasados y que hicieron fracasar la reforma agraria de 1954. Bueno, todo lo que vimos, ustedes seguro que fueron guerras sangrientas, peleas, asesinatos, derrocamientos, renuncias, intereses, y siempre todos los gobiernos que hemos tenido han sido, pero tan malos que siempre nos han dejado algo malo. Entonces, ahora vamos a ver, hoy si entramos ya a la época contemporánea, en donde vamos a definir cómo es el mercado de las tierras en Guatemala. Según un elemento del pasado, la situación agraria y el mercado de tierras en Guatemala fue desarrollado históricamente del acceso a la tierra. ¿Cómo fue el acceso a la tierra? En esta época contemporánea se crea un mercado de tierras para tratar la manera que los que tenían la tierra pudieran venderla a precios favorables para que los campesinos pudieran tenerla. Entonces, ¿pero qué trae esto? En el desarrollo histórico, con el proceso de la conquista, la corona española, que se había apropiado los territorios indígenas maya quiché. Eso es antepasado que venía jalándonos totalmente desde ya un inicio en la esclavitud y la tenencia de la tierra con los señores feudales, los latifundios, los terratenientes y todos los que en esa época nos tenían de alguna manera atrapados, digámoslo así. Ahora, ¿cómo interpretamos la legislación agraria? Primero, se interpreta la legislación agraria de la siguiente manera. Una, que el Estado es el propietario de la tierra y es el impulsor del sistema agrario. Aquí vamos a hablar un poquito de la OCLEP, pero lo vamos a hablar un poquito más adelante. B, presume el reparto de tierras del Estado en forma gratuita. Como dice presume, no dice que las va a dar gratuitas, sino que en la teoría, en el mercado de tierras, se pretende que el valor de la tierra sea accesible para los campesinos. Ahora, que la adjudicación en propiedad, en proposición del inmueble por parte del beneficiario. Porque obviamente quien posee la tierra pues tiene una condición y obviamente quien posee el inmueble por parte del beneficiario va a tener que pagar de alguna manera y obviamente quien posee el inmueble por parte del beneficiario va a tener que pagar de alguna manera de acuerdo a las normas y reglamentos que se vayan a llevar para poder adquirir la tierra, ya que la tierra se puede adquirir de un montón de formas. Según la ley se puede adquirir de varias formas. Y la forma normal, ¿verdad? Que sería bueno, les voy a mencionar algunas, pero las vamos a ver más adelante, que sería la ocupación, la usucapión, la donación, la compra y así sucesivamente, otras que define el Código Civil. Y también la titulación supletoria, que a través de la ley de titulación supletoria se puede obtener. Bueno, ¿cómo se inicia la reforma agraria? Ya dijimos que se iniciaba con el decreto 900 en 1950, que posibilitó otorgar tierras a campesinos. Los campesinos. Y las fincas nos dieron lugar a los llamados parcelamientos. Parcelamientos agrarios en los predios de 20 hectáreas. O sea, un parcelamiento tenía que tener 20 hectáreas de tamaño y algunos ejemplos de estos podría decirles yo, y se encuentra en la Nueva Concepción, la máquina que está allá yendo hacia la costa, Cabello Blanco y otros. Las empresas asociativas campesinas se formaron entonces ya en esos tiempos que son las ECAS. ¿Qué son las ECAS? Son las empresas campesinas asociadas. ¿Con qué finalidad? Para poder formar un grupo que haga fuerza para poder de alguna manera pedir, solicitar y reclamar las tierras. Yo sé que algunos de ustedes ya han oído que son las secas. En 1970 se formaron estas organizaciones sobre la base de las fincas confiscadas a propietarios alemanes durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Estas fincas generalmente eran cafetaleras, se ubicaban de preferencia en la costa sur, en el norte bajo y en el departamento de Alta Verapaz. Y no se parcelaron legalmente, sino que mantuvieron su unidad productiva, aunque la mayoría de los beneficiarios trabaja de forma individual.
El problema de estas tierras, como dice claro, de que no se lograron registrar, si ustedes lo quieren ver así, no se parcelaron legalmente, o sea que de alguna manera seguíamos con el problema de que seguían rentando la tierra, pero no se habían parcelado, sino que eran como piratas que estaban ahí aprovechándose de la oportunidad de producir de alguna manera. Bueno, entonces aquí, con el proceso de colonización, sobre Petén, en ese tiempo, no es que este sea el proceso ni dentro del proceso de colonización, sino que se inició un proceso de colonización sobre Petén. Estamos hablando de colonizar las tierras, pero no por parte de la colonia, ni de parte de los españoles, sino que ya trabajando el decreto 900. Entonces, en la década de 1960, a los 60 y los 80, en el Petén y norte bajo, en la franja transversal del norte, que más adelante la vamos a ver, en todos los casos en territorios reconocidos como propiedad del Estado. Eso quiere decir que la franja transversal del norte en estas épocas son propiedad del Estado y que se han tratado de reconocer otras personas. Y ahorita van a ver más adelante cómo es que se hace. Ahora, la franja transversal del norte se supone que tiene mucha tierra cultivable. Y esa es la posibilidad. Como son tierras del Estado, pues habría que pedir de alguna manera que se puedan transmitir a los campesinos para que ellos puedan adquirirla o que se les pueda dar como una adjudicación, como una titulación, pero algo que se les diera, por ejemplo, hablemos de un justo título, que ellos pudieran poseer la tierra como propietarios para poder explotar. En este proceso de ayuda debemos de entender que la situación de la tenencia de la tierra en Guatemala y el deterioro de los recursos naturales renovables, las poblaciones humanas en estos territorios han sido el mecanismo más utilizado por el Estado en las últimas 4 décadas para dotar la tierra y los campesinos y mitigar la presión sobre el recurso. Esto lo hablé un poquito rápido porque lo que les quiero decir con esto es que el proceso de ayuda para entender que la tierra en Guatemala ha sido el deterioro de los recursos naturales. Por ejemplo, ¿cómo es? La explotación de árboles, del corte de árboles y todo lo que se ha trabajado en Petén, que normalmente no ha sido legal, sino que ha sido como que pirata, digo yo, ¿verdad? Y ha venido como que a provocar más problemas porque son recursos que ya no son renovables. Sí son renovables, pero son a grandes distancias. Y todo esto se dio con el crecimiento de la población hasta un censo de 1979. De 1979 para acá ya no se trajo ningún control. Bueno, ahora, el derecho formal. Si se dan cuenta, salimos un poquito de la colonia, un poquito de lo pasado, entramos un poquito a cómo se distribuyeron las tierras en Petén y vamos a entrar entonces al derecho formal de cómo se puede adquirir la tierra. Ahorita ya tenemos nosotros todo el antepasado de lo que hablamos sobre con relación a las tierras, los campesinos, 821 hacia acá y un poquito antes hasta la época contemporánea que es ahorita. Entonces, miremos ahora, como ya salimos, solo voy a regresar al anterior, hubo un proceso de colonización, hubo un grupo de campesinos que se organizaron en las secas para poder de alguna manera darle un poco más de movimiento a este proceso formal. Ahora, ¿qué es el derecho formal? El derecho formal es la propiedad. Ahí les pongo yo que vean el artículo 39 y 41 de la Constitución. Yo no los voy a leer porque ya no me da tiempo, pero en el artículo, ese 39 41 se los dejé la vez pasada, propiedad privada, habla sobre la expropiación, me hizo falta el 40, se los voy a agregar cuando mate la presentación, y el 41 que es la protección de la propiedad privada. Entonces, la Constitución Política de la República del 85 reconoce y garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona, que puede disponer de sus bienes de conformidad con la ley. Eso quiere decir que la propiedad privada, como se los dije en la clase anterior, se respeta, porque obviamente la Constitución lo reconoce como un derecho humano, como un derecho constitucional a la privacidad de la tierra. Asimismo, prohíbe la confiscación y la limitación del derecho por motivos políticos. El Código Civil establece que en aquellos bienes que no pertenecen al dominio del poder público se regulan por el derecho privado. Esto lo van a encontrar ustedes en el Código Civil, en el libro número 3 del Código Civil del Decreto 106. Pueden irse ustedes ahí al libro 3 del Código Civil, como les digo, no me da tiempo leérselos todo porque me encantaría explicarles cada porción de esa, pero también lo vamos a ir haciendo un poquito más adelante. Entonces, en el libro tercero, ustedes van a encontrar ahí cómo es que realmente se manejan los bienes, tanto del poder público, del dominio público, como también del poder privado, para que ustedes sepan qué es la propiedad privada, cuáles son los bienes del Estado, qué maneja el Estado y qué no maneja el Estado, a qué tiene derecho la persona y a qué no tiene derecho la persona. Bueno, ahora,
En este sentido, en este contexto, hablando del decreto 106, ¿quiénes pueden tener o qué partes son tierras del Estado? También nos vamos a encontrar con que quiénes pueden adquirir las tierras. Hay ciertas limitantes para poder adquirir la tierra. Entonces, ¿quiénes pueden adquirir la tierra? Número uno, las personas individuales, que seríamos nosotros. En este caso, las personas físicas como jurídicas pueden adquirir también los inmuebles. Personas físicas somos nosotros, jurídicas pueden ser empresas, yo les puedo poner un ejemplo, las empresas que vienen a explotar aquí, qué sé yo, por allá las minas y todo eso, pues también pueden adquirirlas de alguna manera. Sin embargo, como es un derecho fundamental, ya se pueden adquirir de alguna manera. Se reconoce que existe la propiedad individual cuando el titular del derecho es una sola persona física o jurídica. Eso quiere decir que cuando ya una persona ha adquirido la tierra y tiene el título o el justo título, como se le llama, es propietario de esa tierra. ¿Qué es el justo título? Pues obviamente, si pongamos que fue una escritura, pues es su justo título, porque ya está el nombre de la persona. Podría ser también una adjudicación, puede ser un título de tierra, puede ser cualquier documento en donde ellos demuestren que son propietarios de la tierra. Ahora, ¿qué es la copropiedad? La copropiedad también la pueden ver en el artículo 485 del Código Civil del decreto 106. ¿Qué es la copropiedad? Cuando un bien o derecho pertenece pro indiviso a varias personas, que también pueden ser jurídicas. El derecho pro indiviso quiere decir que son personas que tienen una parte alícuota de ese terreno y por lo tanto son copropietarios. ¿Cómo se convierte una copropiedad? Podría ser una herencia, por ejemplo, o que le dejen un pedazo de tierra a cada persona, una finca, por ejemplo, cuatro, que la partan en cuatro. Hay cuatro pedazos, cuatro porciones, y esas cuatro porciones tienen copropietario, que serían otros tres hermanos, por decirles algo, y a eso se le llama que cada uno de ellos tiene una parte alícuota de esa porción de tierra. Bueno, sigamos adelante. Los movimientos de propiedad en el mercado de tierras. Aquí, cuando hablamos de movimientos de propiedad, más o menos se puede decir cómo se mueve el mercado de tierras para poder adquirirlas. Entonces, derecho a propiedad, pueden ver el artículo 464 del Código Civil, del decreto 106, es el derecho real de dominio que el Código Civil tiene como el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites con la observación de las obligaciones que establece la ley. Cuando habla que este es de dominio y que todos tienen el derecho de gozar, disponer de los bienes, hacer lo que deseen con ellos, pero que dentro de los límites con la observación y obligación de las leyes que establece la ley, también se deben de respetar. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, cierto que esta es mi casa, yo puedo hacer lo que quiera dentro de ella, pero también hay ciertos límites, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a traer aquí, por ejemplo, ¿qué dijera yo? Poner a aquellos capaz de la sierra a que pasen tocando todas las noches, todos los días, pues obviamente a la gente no le va a gustar. O sea, hay ciertos límites para el uso de la propiedad y que el hecho de que sea mi propiedad tampoco no quiere decir que yo tenga alguna restricción. Entonces, tenemos ahí el derecho a propiedad, disfrutar del uso, del goce y disfruto de la cosa, como se dice, ¿verdad? Dentro de los límites de la ley. Entonces, después de que se tiene el derecho a propiedad, venimos con el derecho de posesión. Entonces, si hablamos del derecho de posesión, nos remontamos a la época antigua, cuando no se tenía ni siquiera el derecho de posesión. Se tiene el título de propiedad, uno es propietario. Si usted solo posee una tierra, usted puede disponer de ella, pero no puede hacer otras cosas, porque usted solo tiene la posesión. Como que a mí me dan este teléfono y dicen, usted es poseedor del teléfono, pero es de tal empresa. Yo puedo hacer con él llamadas, hacerlo de todo, pero no lo puedo vender, no lo puedo regalar, no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque solo tengo la posesión. Entonces, quiere decir que para que yo pueda hacer ciertas cosas con mi propiedad, debería registrarla a mi nombre para que yo sea el dueño y yo pueda hacer lo que quiera con él. Entonces, el derecho de posesión, dice la ley, considera poseedora a la persona que ejerce sobre una cosa todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. Para que la posesión pueda producir el dominio en el transcurso del tiempo, es necesario que el poseedor haya ejercido en forma pública, pacífica, continua, de buena fe y con fundamento en el justo título, del cual ya les hablé. Aquí, cuando está hablando de la posesión, hay ciertos requisitos para poder llegar a tener esa tierra. Número uno, bueno, ahí está claro. Número uno, que ha sido en forma pública, o sea, que haya llegado ahí hace 30 años, vive hace 30 años ahí, ¿verdad? Y haya vivido, pero ha vivido de forma pacífica, construye sus pareditas, hace su covacha, hace su casa, ha vivido pacífica y continua.
de buena fe y con fundamento. Cuando solo se posee la tierra, pero no se posee el justo título, se puede pedir que esa tierra pueda ser adjudicada. Pero para eso hay que tener ciertos elementos que ustedes ya lo vieron, pero uno que es bien importante, que hay que tener por lo menos 10 años de tener esa posesión. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el derecho de usufructo. Ver el artículo 703, 704 y 705 del Código Civil del Decreto 106, en donde dice que es un derecho de mero goce. Entonces, si a ustedes les preguntan qué es el derecho de propiedad, es el derecho de gozar y disponer dentro de los límites de ley. ¿Qué es el derecho de posesión? Es poseer algo, ¿verdad? Pero que no se tiene el justo título, pero que sí hay ciertos requisitos para poder obtenerlo y que se tenga en forma pública, pacífica y continua. El derecho de usufructo, sencillo, eso lo van a ir ustedes mucho, los que son abogados van a hacerlo mucho porque alguien dice, mire, quiero dejar mi casa o mi terreno a cierta persona, pero no quiero que me vaya a sacar de ahí. Mientras yo viva, yo quiero que ellos no me vayan a echar. Porque eso pasa mucho, que los papás le dan a los hijos y los terminan echando a la calle. Entonces, por ejemplo, si entonces le dice compraventa, ¿verdad? Con su fruto vitalicio, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Que mientras la persona dueña o titular de la propiedad viva, no pueden hacer nada, no pueden venderla, no pueden enajenarla, no pueden alquilarla, más sin embargo, el que está ahí como usufructuario, que es el papá, digamos, puede hacer uso y disfrute de ese bien y de todos los frutos que puedan haber dentro de esa tierra. Entonces, por eso es que ahora se recomienda que se haga esa figura del usufructo vitalicio para proteger a las personas que son poseedores de esa tierra. Bueno, derecho de usufructo. El derecho es de mero goce que incluye los frutos y el uso sobre el bien propiedad de un tercero. El usufructo puede constituirse en forma gratuita, onerosa, pura, bajo condición, por un plazo determinado o por tiempo indefinido. Esas son las condiciones, como ustedes quieren hacerlo. Hay una excepción a la regla, salvo que el caso de personas jurídicas, cuando se trata de bienes nacionales, entonces no puede exceder de 30 a 50 años. El usufructuario puede disponer libremente de su derecho, enajenarlo, cederlo, inclusive arrendarlos, terminan en el vencimiento del usufructo. Eso quiere decir que mientras él tenga el usufructo, pues puede hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y los que son, o sea, el usufructante, que es el que va a recibir la propiedad al momento de que esta persona ya no esté, la puede tomar hasta el momento en que no esté. ¿Qué ha pasado en otras ocasiones? Que lo que hacen es que los mandan si es mucha tierra, porque a veces el interés vale más a veces que el valor de la persona, y en algunas ocasiones se ha dado que mejor los mandan a matar para quedarse con la tierra. Y seguimos con el mismo problema, como que fuéramos los mismos piratas colonizadores de aquel tiempo. Total de tener la tierra, no nos importa la vida de otra persona. Bueno, ese es el usufructo. Esto todo se los estoy dejando ahí con artículos para que ustedes los puedan ver y leer despacito. Si tienen una cámara ahí, tómenle copia a los artículos que voy pasando para no esperar hasta que yo mande la presentación. Bueno, ahora, entramos entonces, ya vimos prácticamente qué es la propiedad, el derecho de posesión y el derecho de usufructo. Y ahorita vamos a ver qué es la adjudicación. La adjudicación y la titulación supletoria. En el artículo 612 del Código Civil del Decreto 106, propiedad inmueble puede darse por medio del proceso de titulación supletoria, que consiste en el procedimiento judicial en que se adquiere un título capaz de ser inscrito, así como la protección de los derechos del poseedor o derechos de posesión, que ya lo vimos anteriormente, posesión de la tierra, con la intención de adquirir el pleno dominio en el transcurso del tiempo. Y abajo les pone, ¿qué es la adjudicación? Pues es pedir que nos adjudiquen esa tierra según los principios que ya tuvimos anteriormente, que la habíamos poseído de forma pacífica, constante, y que hayamos tenido 10 años de estar ahí, y que podamos pedir que de alguna manera se adjudique. Entonces, en estos artículos van a encontrar ustedes el tiempo y los plazos. Bueno, entonces, en el transcurso del tiempo, ver decreto 4979 del artículo 1 al 120. ¿Cuál es el decreto 4979? Es la ley de titulación supletoria. Para que ustedes sepan, se los pongo así porque pueden ustedes el decreto 4979 y les van a dar esta ley, y ahí van a encontrar ustedes el procedimiento para poder pedir la adjudicación de la tierra cuando ustedes solo la ley marca. Entonces, ahora, alguien me preguntó, ¿y qué artículos tengo que buscar? La ley solo contiene 20 artículos. Entonces, me dijo, ¿cuáles debo subrayar? Sencillo, le dije, todos los 20 artículos, porque está cómo se adjudica y también está el procedimiento para solicitar la adjudicación, ante quién se hace, ante qué juez de primera instancia, y así sucesivamente. Ustedes van a poder encontrarlo en la ley de titulación supletoria del decreto 4979 del artículo 1 al 20. Ahora,
Dice, la ley otorga al poseedor de un bien inmueble que reúna ciertos requisitos del derecho de solicitar su titulación a fin de ser inscrito en el registro general de la propiedad, que esa es la finalidad. Alguien que posea la tierra, la ha poseído por muchos años, pero no la ha inscrito, es como que no tuviera nada. Entonces, lo que hacen a través de la adjudicación y la titulación supletoria, buscar la finalidad de inscribir esa propiedad al registro para que así sea propietario. Ahora bien, pero recuérdense que hay ciertos requisitos, y aquí viene el otro requisito final. Dice, la titulación supletoria, inscribirse en el registro general, el del derecho posesorio es una vez finalizado el periodo de 10 años. O sea, después de 10 años se puede solicitar esta titulación supletoria y la van a encontrar en el artículo 1 y 5 del decreto 4979 de la ley de titulación supletoria. Artículo 1 y el artículo 5. La figura es muy importante en Guatemala porque la mayoría de tierras rurales no están inscritas en el registro general de la propiedad. Y una buena parte de esta en proceso de titulación supletoria, lo que genera una situación de inseguridad jurídica permanente. Se los puse en rojo para que ustedes vean que hay una gran cantidad de tierra en las áreas rurales que no están inscritas en el registro general de la propiedad, y es una buena parte, dice, está en proceso, y esos procesos se alargan tanto que tardan, pero los que salen, salen. Entonces, esto genera una situación de inseguridad jurídica permanente de los poseedores de la tierra. ¿Cuál es el procedimiento? No me voy a detener a leerles el procedimiento, ya se los dije que lo pueden leer en el decreto 4979 y ahí van a encontrar ustedes todo el procedimiento. Primero, para realizar el proceso según el Código Civil en la ley de titulación supletoria del decreto 4979, modificado por los decretos leyes, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que es otra comisión que se encarga de ver la distribución y el desarrollo productivo de las tierras, entra ya en función aquí para poder tratar de ver cuál es el procedimiento a través de la ley de titulación supletoria. Y el desarrollo productivo, y ahí les dejé unos decretos, unos artículos solo, pero hay algo bien importante en este procedimiento. Solo los guatemaltecos naturales pueden titular bienes inmuebles y las personas jurídicas integradas o mayoritariamente por guatemaltecos. Podríamos hablar de la Asociación de las Secas y algunos otros grupos que están por ahí, pero dice que solo los guatemaltecos naturales pueden titular bienes inmuebles. Ahora, alguien me preguntó la diferencia entre guatemalteco natural y guatemalteco de origen. Entonces, hay una controversia en eso que a veces cuesta entenderlo un poquito, porque realmente los de origen son los que son nacidos aquí en Guatemala, y los naturales son los que se naturalizan, que vienen de otro lado. O sea, estamos hablando aquí de la Unión Centroamericana, porque prácticamente los centroamericanos no necesitan, ellos pueden circular en toda Centroamérica sin ningún problema, porque así fue como se llegó al acuerdo, y es por eso que ellos no necesitan ninguna visa para poder circular. Entonces, pero también ellos pueden adquirirla, obviamente, si se hacen naturalmente, o sea, guatemaltecos, y aceptan la nacionalidad guatemalteca y pueden adquirir la tierra sin ningún problema. Aquí viene la prohibición. Número 1, que los inmuebles mayores de 45 hectáreas, que es una caballería, no se pueden hacer en titulación supletoria. 2, los situados en la franja transversal del norte de la FTN, que les hablé hace un momentito, dice los situados en la franja transversal del norte o zonas de desarrollo agrario. Yo les puse ahí de una vez, ver artículo 3, literal B, de la ley de titulación supletoria. Eso lo van a encontrar aquí en el artículo 3, que dice la prohibición, ¿verdad?, de la venta de la franja transversal o zonas en desarrollo agrario. Ahí lo van a encontrar. Las situadas en la reserva del Estado, que también están en el artículo 3. Bueno, dice artículo 3, literal B, que es la primera. La segunda, la situación en la reserva del Estado, artículo 3, literal C. Y la última, los excesos de propiedad rústica urbana, ver el artículo 3, literal D. Si lo quieren ver, artículo 3, B, C y D. Ahí van a encontrar ustedes cuáles son las prohibiciones al procedimiento de titulación supletoria. Ahora, ¿cuál es la evolución agraria en Petén? Eso ya les hablé. Eso fue una colonización que se hizo para poder distribuir las tierras en este sector, especialmente la transversal del norte, para poder buscar la manera de distribuir las tierras. La evolución agraria en Petén, antes de 1950, en el departamento de Petén, dice que son 35.856 kilómetros cuadrados, o sea que sí hay bastante, ¿va? Ahí está bonito, pero saber cómo la estarán manejando, porque siempre ha sido un conflicto la tierra. Esta estaba prácticamente deshabitada, por
Para ese entonces se había reconocido la existencia de 40 fincas particulares, habiendo inscrito como tierras a favor de la nación un total de 13.000 tierras fiscales que habían. Sin embargo, ocupación de tierras en forma espontánea, pero en baja cuantía. Eso quiere decir que hay tanta tierra, pero se ha poseído muy poca tierra, porque seguimos con los problemas de que el Estado es el dueño de las tierras. Y si no se tienen, si no se poseen, si no se adjudican, pues habría que comprarlas. Entonces, hoy en día está muy complicado comprar una tierra grande porque está demasiado cara. Entonces, también hay una forma en que el Estado, por medio de OCRED, le da a mucha gente, paga un significativo y la tienen por 20, por 25, hasta 30 años y pagan una cantidad menor. Entonces, la actividad se centraba en la extracción de chicles en ese tiempo en Petén y de maderas preciosas, obviamente. ¿verdad? La actividad se centraba en la extracción de chicle y de maderas preciosas. Mediante el decreto 1286 de 3 de junio del 59, se crea la empresa de fomento y desarrollo del Petén, que es la FIDEP, con las funciones siguientes. ¿Cuáles son las funciones de esta empresa? Pues regular y controlar de alguna manera lo que se estaba explotando, que era el chicle y también eran las maderas preciosas. Acuérdense que Petén cuenta con una selva exagerada de muchas maderas, la cual ha sido pero devastada durante el tiempo y ha provocado pero cantidad de problemas en ese tiempo. Entonces ahí viene ya el contrabando, viene la tala de árboles ilegal y un montón de relajos, y por eso hay un montón de gente detenida, ¿verdad? Porque tienen que tener licencia para poder talar, para poder cortar árboles, con autorización, ya sea municipal o autorización del Estado. Bueno, aquí, si ustedes pueden ver, la evolución agraria en Petén se hizo en estas épocas porque había bastante tierra. Yo les puse aquí un mapa para que ustedes vean la distribución de tierras y cuál era, o sea, cuál era el fin. ¿Cuál era el fin prácticamente del FIDEP? Que era, número uno, administrar y explotar los recursos naturales. Administrar y explotar los recursos naturales. Ahí está la clave. Agropecuarios. Luego, establecer empresas agropecuarias, realizar las obras de infraestructura necesarias para el departamento, promover los medios legales y técnicos que coadyuven al desarrollo económico integral del departamento. O sea, si realmente esto fuera real y realmente se estuviera haciendo como la ley manda, yo creo que Petén ya hubiera hecho lo mismo que Belice, ya se hubiera independizado, porque Petén es bastante grande, pero lamentablemente está muy, pero muy descuidado. Belice, sin más que hacer, se independizaron de alguna manera y están funcionando como un país independiente. Estos eran como que la administración del FIDEP para poder buscar estos objetivos y tratar de controlar cómo realmente se estaba manejando la explotación de tierras en el PT. Bueno, si se dan cuenta, la clase fue bastante pequeña. Bueno, no fue pequeña, sino que hicimos más o menos un pequeño resumen ahí de todo y pues llegando al contexto, si lo quieren ver así, también quiero comentarles de que en un tiempo, en la época contemporánea, cuando Jorge Ubico, voy a traerlo a la memoria, ¿verdad? Creó una junta revolucionaria y esa junta revolucionaria de esa época realmente ayudó un poquito porque fue como que, bueno, les voy a hablar un poquito de esto. La época contemporánea en Guatemala, ¿cómo inicia la época contemporánea? Con la caída del dictador Jorge Ubico, en el inicio del movimiento de la Revolución de Octubre del 44. Y ahí se creó la Junta Revolucionaria del Gobierno, constituida al 20 de octubre de 1944. Esto lo van a encontrar en la presentación cuando les llegue al principio, porque como es un resumen, solo quiero como que rematar cuándo empieza la época contemporánea en Guatemala y cómo se inicia. Ahora, la Junta Revolucionaria inició la modernización económica de Guatemala, en la cual creó ministerios de Economía y Trabajo y aprobó los lineamientos de una reforma monetaria y bancaria integral en el gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Y aquí nos venimos ya con la estabilidad, la década de los 50, hubo una estabilidad financiera en Guatemala, en donde supuestamente el dólar se puso al 1 por 1. Imaginen ustedes, en ese tiempo el dólar al 1 por 1 pues era nítido, ¿verdad? Y la expansión financiera inicia con una notable estabilidad
resaltando un aumento en las expectativas de la vida de los guatemaltecos, que era un promedio de 47 a 57 años. Eso quiere decir que la vida para los campesinos guatemaltecos ya había mejorado de una manera significativa. Y así sucesivamente nos venimos, ¿verdad? Quiero comentarles para terminar también el contrato del ferrocarril General Justo Rufino Barrios, porque alguien me hizo la pregunta la vez pasada, ¿cómo había terminado la United Free Company en aquel tiempo? Sencillo, terminó en el año de 1960 porque ya se estaba construyendo de alguna manera la carretera. Y les voy a pasar esto que está aquí. El contrato del ferrocarril de Justo Rufino Barrios Compañía para la construcción de ferrocarriles desde la ciudad hasta al puerto de Santo Tomás de Castilla. Entonces, como se firmó ese contrato, sin embargo, era un proyecto ambicioso, pero el cual no se logró llevar a cabo, porque al señor Justo Rufino Barrios se le ocurrió irse a dar su vuelta a Nueva York y ahí pues pasó el tiempo técnicamente y no se había hecho absolutamente nada. Este proyecto era tan ambicioso, pero difícil, puesto que incluía puentes sobre el caudal de los ríos Motagua, pasando montañas y así sucesivamente. Pero había algo bien importante en este contrato, la corrupción de Barrios. Nuevamente esto representaría ganancias para el presidente Barrios, ya que no solamente tendría las acciones dividendos que obtuvo en el ferrocarril del Pacífico, sino que también tenía su poder 300 caballerías en las riberas de Motagua y del trayecto que iba, donde se iba a construir el ferrocarril. Este proyecto no se concluyó. ¿Por qué razón? Porque este señor, Rufino Barrios, se le ocurrió irse a tomar unas vacaciones en Nueva York. Y fue sino hasta que regresó que solicitó a sus conciudadanos que aportaran capital para después, para procurar terminarlo de alguna manera, reuniendo, o sea, reunificando la Centroamérica con cualquier proyecto de infraestructura. La muerte del general Justo Rufino Barrios, ustedes ya la conocen, la batalla de Chalchuapa del 2 de abril del 85, y todos los proyectos del gobierno quedaron inconclusos, así permanecieron durante muchos años pensando Varías que lo había sucedido, sino que hasta que vino José María Reina Barrios, que asumió la presidencia, y continúa el proyecto del ferrocarril. Entonces empezó miren, se los pongo ahí en rojo, empezó a construir nuevamente ya con otra compañía, pero nuevamente quedó truncado cuando colapsa la economía guatemalteca en 1997. Finalmente, el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera concluyó el proyecto en el año de 1907. Y aquí viene entonces lo que todos querían oír, la caída de la United Free Company junto con la IRCA. Después de todos los gobiernos coloniales, liberales y reformas agrarias, las cosas empezaron a decaer para el ferrocarril y el último año que la IRCA, aquí ya surge la IRCA, que era una empresa de ferrocarriles. Dice, el último año que la IRCA reportó una ganancia fue en el 57 y en el 59 la carretera, entonces en el 59, como ya se había construido la carretera del Atlántico desde la ciudad de Guatemala hasta Puerto Barrios, fue inaugurada, lo que dio como resultado que los camiones hicieran lo que el tren hacía, ya lo habíamos hablado anteriormente, si se recuerdan, y bajaran sus precios, además de que perdió mucha clientela. En 1964, debido a un huracán, enfermedades de los trabajadores y que padecían de diarrea y un montón de cosas que se enfermaron, cerró su extensa operación en Tiquizate, dejando a IRCA sin el 10% de sus ganancias. Ahora, ¿cómo muere la International? Esta IRCA se llama International Railway of Central America, que era la IRCA. ¿Para qué? Bueno, la IRCA, ¿para qué tanta cosa ahí hablando cosas que no debemos? Era la subsidiaria prácticamente como que era la otra empresa que creó la United Free Company para seguir manteniendo el mercado con la compañía de trenes. Sin embargo, la IRCA gozó del monopolio de transporte ferroviario en Guatemala hasta la década de 1960, junto con la United Free Company, y desaparece la IRCA, en la que todavía, imagínense ustedes, desaparece la United Free Company de 1960, desaparece la IRCA en 1960, sí, porque fueron 4 años después, que quedaron 4 años trabajando, en la que todavía vendió al Estado de Guatemala todas sus chatarras con las que formó la empresa estatal Ferrocarriles de Guatemala. O sea que seguíamos nosotros con la chatarra. Compramos la chatarra de todo lo que había quedado y así es como desaparece la United Free Company y la IRCA aquí en Guatemala, que eran pero complicadas para lo que era la distribución de tierra por la tenencia de tierra. Y así comenzó también el conflicto armado durante la Guerra Fría, que ustedes ya saben, que fue la guerra de los insurgentes, la guerra de
de los guerrilleros, como solo le llamamos, ¿verdad? Que fue un conflicto interno que duró 36 años y que prácticamente 250,000 víctimas. Y en torno a la reforma agraria, aspectos preliminares, ¿qué se hizo? La discusión de un tema tan controvertido para buscar otras dimensiones como ejemplo. Darle nueva forma a las diversas relaciones que el ser humano tiene con la tierra para que ésta permita cambios sustanciales en su equidad y desarrollo. Y luego, pues ya les hablé de la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra, ya saben ustedes que la pueden tener, la pueden poseer. Es clave, ¿verdad? El desarrollo sostenible y mejoramiento. Ahora dicen que los campesinos rurales sin tierra, dicen que de la pobreza y del hambre genera pobreza extrema y hambre. O sea, si los campesinos no tienen la tierra para trabajar, la mejor indicación es la pobreza y el hambre. Ahora, ¿cuál es el acceso a la tierra? Puede permitir que una familia produzca suficiente producto, comida, para asegurar de alguna manera su forma alimentaria. Entonces, esa sería una opción de la tenencia de la tierra, ¿verdad? Con la reforma agraria, y de esta manera, pues entraríamos ya a ver ya un poquito para continuar con la clase siguiente, que va a ser ya tratando el tema, va a ser los acuerdos socioeconómicos. Y de esta manera estaríamos ya saliendo de todo lo que fue las épocas, tanto gobiernos liberales hasta la época, bueno, después de toda la independencia, gobiernos liberales y la época contemporánea, llegando hasta los acuerdos socioeconómicos, donde ya les dejé algunos artículos por ahí para que ustedes los puedan leer y puedan entender cuál es el proceso específico de lo que es la posesión, la tenencia, la adjudicación de la tierra. Entonces yo creo que con esto sí estamos terminando. 2 minutos nada más. Bueno, terminé 5 minutos antes porque empezamos un poquito después. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, pues también podríamos dejarla abierta durante los minutos que nos quedan. Y si no hay preguntas, pues de esa manera vamos a ir terminando. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita por ahí? Yo creo que hoy no tenemos ninguna pregunta. Entonces, mucho. ¿Estamos ahí? ¿Alguna dudita? No, licenciado, ahí estamos bien. Bueno, ahora cuando les llegue la presentación, ustedes la van a ver rara, porque van a ver que lo que les hablé, empecé de la mitad para darles todo lo que eran los artículos. Y luego regresé porque era como referencia al pasado, porque me interesaba que ustedes conocieran cuál era la forma de poseer la tierra durante la época contemporánea y traer a colación ciertos pasajes de la historia para que ustedes tuvieran la relación siempre con la United Free Company, la IRCA, que fue la IRCA, por qué nunca se hizo el tren, por qué, cómo terminó la United Free Company, nos vendieron toda la chatarra todavía, en fin, cositas que ustedes ya conocen, pero que era más importante para mí darles de una vez lo que era la época contemporánea, porque habían leyes y habían artículos ahí. ¿Estamos? Sí, Bueno, licenciado, muchas gracias. perfecto, René. Entonces, para la presentación, el mismo procedimiento. Hay 20, 30 y algo recibiendo la clase. Entonces, pueden comenzar a escribir desde ya y yo voy a comenzar a mandar la presentación al momento que empiecen a presentar los correos, pero por favor, ya no me vayan a pedir la clase 7, la 8, porque ya no. Ahorita eso ya nada que ver. Solo me piden la clase del día de hoy, que es la que les va a llegar. Si tienen alguna duda con referente al tema o a la presentación, pues me pueden escribir y yo se los voy resolviendo conforme vayamos ahí avanzando, ¿de acuerdo? Así que pasen muy buena tarde, los espero el siguiente sábado, si Dios lo permite, o como decimos siempre, ¿verdad? Para la misma hora y por el mismo canal, para que ustedes puedan recibir sus otras clases. Estamos a 1 minuto de terminar la clase y ustedes pueden conectarse a lo que va a seguir con sus subsiguientes clases. Entonces, les agradezco mucho por estar al tanto de la clase y como les vuelvo a repetir, por favor, escríbanme para poder enviarles la presentación. ¿De acuerdo? Pasen buena tarde, feliz fin de semana y que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente clase. Saludos.